Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Yo conocí a este joven en nuestras discusiones, él con sus ideas y yo con las mías. Y qué bueno que hayan jóvenes que le arrebatan a uno sus ideas, esas ideas a veces que uno tiene, pero que las canas que uno peina ayudan. Y entonces le ayudan a uno a enfrentar esta juventud briosa. Bartolomé Pujars es un joven profesional que destacó sus pasos a la vida de la discusión política nacional a través del movimiento Marcha Verde, que fue un movimiento que se inició en la base de la protesta popular por el tema de la corrupción y la lucha contra la impunidad. No es que él ha dejado eso, para que no me deben oír, usted está equivocado, no es que él ha dejado eso, sino que además de esas luchas ha emprendido otros caminos en la confrontación política ya per se en República Dominicana, porque el grupo Marcha Verde o la organización Marcha Verde o la gente de la Marcha Verde tratan de mantener siempre la idea de que aunque es una actividad política, no procura ser una actividad partidista o enrolarse dentro de los lineamientos y los marcos que establece la disputa política en República Dominicana. ¿Lo dije bien, Bartolomé? Así es, correcto. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Rudy. Vamos a hablar de política. Así vamos a es. hablar de la situación social del país. Y vamos a comenzar por lo último, que fue la Marcha Verde. ¿Qué te pareció la Marcha Verde de esta semana pasada, de este fin de semana pasado? Yo creo que, sin lugar a dudas, lo que pasó el 12 de agosto es una demostración, primero, de que Marcha Verde pasó de convertirse en una marca en un sentimiento nacional. Es decir, amplios sectores de la sociedad, una gran parte de los sectores de la sociedad, están decididas a luchar contra la corrupción y la impunidad. Es decir, esas encuestas de cultura política que hemos visto en los últimos meses, que reflejan que el principal tema de preocupación de la gente es la corrupción y la impunidad, se reflejó en una movilización sin precedentes. Sin lugar a dudas, yo creo que ha superado de forma significativa las otras marchas, porque hay que tener en cuenta de que esta marcha se hace luego de un proceso de reflujo importante del movimiento Marcha Verde, que muchos analistas políticos y diversos sectores que se oponían a ella la daban por muerta. Y yo creo que primero ha reflejado de que la gente está decidida a luchar contra la corrupción y la impunidad, y de que eso ya está tomando un matiz que pretende de alguna manera incidir en los procesos de toma de decisiones del país. Yo creo que partiendo de esa cuestión, lo que se abre es el camino hacia el porvenir, de lo que continúa a partir de esto. Primero, de que esta marcha, a pesar de que viene de un proceso de reflujo, también se da en un contexto político que la ha ayudado bastante, porque la situación política nacional, los síntomas de desconfianza en el sistema político se han acrecentado. El presidente Danilo Medina llega a un segundo año sin la capacidad de poder dar respuesta a los temas fundamentales, donde ha perdido la confianza de grandes sectores de clase media, en donde, a pesar de tener un crecimiento económico que ha expresado el Banco Central, esto no se ha podido traducir en desarrollo humano, en logros sociales fundamentales, y la gente ha entendido que la corrupción fundamentalmente y la impunidad constituyen una negación de derechos. Hay un trabajo bastante amplio que hacer en ese sentido, de seguir concienciando a los otros sectores que todavía no compaginan y no están de acuerdo con esto, pero yo creo que hay un buen paso que se ha dado para demostrar de que la gente está indignada y de que la gente está dispuesta a generar un cambio en este país. En esta última marcha, en esta última demostración, hubo un ingrediente diferente a los otros en la forma, quizás no en el fondo, pero en la forma, y es la participación activa de los partidos políticos. En la otra, la Marcha Verde desde el principio pidió a la clase política que se mantuviera en un bajo perfil si participaban, pero que no tuvieran una incidencia para no darle un matiz político, que siempre la Marcha Verde trató de mantener eso, no político, no, sino partidario, Claro. partidista. En esta hubo el apoyo del PRM y se constituyó ya en una marcha de oposición política, en cierto modo. ¿Tú crees que eso podría afectar la Marcha Verde?
el movimiento, la estructura en sí? Yo creo que al contrario, la participación de los partidos políticos nunca ha dejado de existir. No, no, eso lo planteaba. Claro. Eso hay que reflejarlo. Ahora, Lo que pasa es que ustedes una vez en Santiago, y aquí también sacaron a los líderes políticos también vestidos de presidiarios y con, a los líderes de la oposición. Bueno, pero no. Entonces, eso como que. No, y eso no dejó de ocurrir, porque Yo vi algunos. Esas consignas siguieron estando, porque Marcha Verde es una lucha contra la corrupción y la impunidad, pero que tiene la capacidad de que, y ha generado la posibilidad de que cada quien vaya con sus demandas allí. Ahora, los políticos, los cimarrones que se quieran mezclar, tienen que estar claros de que van a ser repudiados por múltiples sectores que están allí presentes. Ahora, el PRM ha hecho un cambio, si se quiere, en su línea de oposición, en donde ha planteado de que va a estar más activamente en las movilizaciones sociales, y yo creo que eso es algo fundamental de todo partido de oposición. Los partidos de oposición como organismos de participación de la gente tienen que estar involucrados. Yo creo que, contrario al efecto que se pretendía inocular en el imaginario popular de que sí, los partidos políticos se involucraban, la gente iba a entender, yo creo que el cuco de que esto no sea político es una cuestión que yo creo que se ha superado. Esto es una cuestión política, porque estamos luchando por el tema de la corrupción y la impunidad, y toda esta cuestión se ha prohijado en la política. Ahora, lo que sí hay que tener claro, y por ejemplo, y ya que vengo yo del activismo social, me considero activista social, pero que he dado un paso en la política con la construcción de una organización política que se llama El País que Queremos, es que hay que entender que nosotros entendemos que, independientemente de la participación del PRM, nosotros, como hemos visto, esto también es un intento de ganar la confianza de amplios sectores que también el PRM ha perdido. Porque esto no es una marcha en contra del gobierno y en contra de Danilo Medina única y exclusivamente. Pues opositora. Claro, es opositora, claramente, pero es una marcha en contra del sistema político en términos concretos, en temas de la partidocracia tradicional, que no ha tenido la capacidad de dar respuesta a esa cuestión. Y esto es una lectura que yo, como parte de todo este sentimiento, te puedo dar. Habrá otras personas que pueden entender que se es más tendenciada hacia un sector. Yo creo que el PLD es una retranca para la democracia hoy día, pero cuando tú ves que hay una diferencia tan grande en la oposición entre lo que dice y lo que hace, porque si tú formas parte de un bloque opositor para lograr una serie de reformas, por lo menos en el plano electoral, y tú firmas unos acuerdos y luego pactas con tu enemigo fundamental, en política evidentemente eso genera una desconfianza te da que pensar. concreta que te da que pensar. Entonces, yo creo que es necesario que los partidos políticos forman parte de esto y generen otros procesos de movilización. Ahora, que generen procesos de movilización de forma autónoma, porque quien ha hecho la oposición política en este país en el último año y medio ha sido la ciudadanía a través de la Marcha Verde. Y eso ha sido fundamentalmente una expresión de la ineficiencia de esa oposición, que no ha tenido la capacidad de articular ni un discurso político que atraiga a la gente, ni tampoco una línea de oposición y de confrontación con el gobierno para generar contrapesos que pueda empatizar con amplios sectores de la ciudadanía. Quizás entonces ahí Bartolomé y sus grupos, la gente que está en este movimiento con él, tienen la visión de que ni encajamos directamente en lo que es la partidocracia de oposición de este momento, y sí podemos aprovechar la coyuntura de este movimiento social para motivarlo en acciones políticas, puramente políticas. Correcto. Esa sí, ser que es la idea. Tú sabes que hay una frase que utilizan muchos los políticos de que la política se nutre de realidades. Hay una parte de la realidad que dice que si bien el sistema de partidos tradicional está en peligro, está en entredicho, también cuentan con múltiples mecanismos para sostenerse, y nosotros vamos a tener parte de estos partidos tradicionales en los próximos periodos electorales. Ahora, hay otras realidades que se han presentado en el escenario político nacional a partir de todo este proceso de movilización, y lo dicen las mismas encuestas de cultura política que maneja el poder y desde que vienen del poder. El 58%, por ejemplo, de la gente, luego de un año y pico de marchar, hoy se considera independiente de los partidos políticos. Ayer salió una encuesta que se reitera encuestas que se han dado en lo que va de año, como la encuesta Galo, donde el 66% de la gente dice que estaría dispuesto a votar por una opción política nueva, por un partido político nuevo. Hay una realidad que se ha presentado y que nosotros partimos de ese diagnóstico
porque nosotros nos sentimos parte del diagnóstico. Es decir, nosotros que venimos, nosotros no nos hemos forjado. Yo tengo 11 años en el activismo social y en el activismo de derechos humanos. Yo no vengo de ningún partido político, contrario a mi familia que militaron en partidos políticos tradicionales. Yo no me he encontrado representado en ninguno de esos partidos y así puedo hablar de muchos compañeros que hemos dado este paso. Entonces, ¿qué nosotros hemos decidido? Bueno, en tanto ciudadanos que nos hemos forjado en la calle como forma de generar contrapesos cuando éramos los tres gatos que éramos, como se decía antes, hemos entendido que hay que dar un paso más allá del marchar y más allá del movilizarse. Okay. Hay un movimiento social que se ha generado, que ha demostrado que tiene fuerza. Ese movimiento social tiene que estar acompañado de un movimiento político que pretendemos ser nosotros, que pueda transformar esa indignación en propuestas políticas que vayan a las instituciones. ¿Se han acercado ustedes a los partidos de la oposición principalmente, porque llevan una corriente de pensamiento similar, principalmente a los partidos de la oposición más ligados a la izquierda? Porque los partidos más conservadores, por ejemplo, el partido de la oposición más conservador, que puede ser el Reformista o el PRM, quiero decir, más conservadores con claro, potencial, se sienten muy empoderados de su nicho que tienen. Claro. Es más fácil, entiendo yo, tener más facilidad de acercarse, de tener líneas de pensamiento similares, de buscar objetivos similares en otros tipos de partidos, incluso más del centro izquierda. Y ustedes, que vienen del activismo social, el centro izquierda les queda. Claro, nosotros evidentemente sí, habrá habido aproximaciones en el curso de todos estos últimos 15 años, 20 años. Pero lo cierto es que una cosa son los discursos y otra las prácticas. Sí. Entonces, y las realidades, como tú decías. Entonces, el PRD y el PRM, que es una desmembración de eso, de aquella organización que de nuestro punto de vista ya cumplió un fin histórico, ya cumplió su propósito histórico, que era aquellas luchas por las libertades, se han convertido de alguna manera en un reducto desde la oposición de lo que pretenden sustituir. O sea, es decir, no han tenido la capacidad de construir un discurso, un proyecto de país que pueda superar al partido de gobierno. Y hay que reconocer que si bien la oposición también ha sido ineficiente, también ha habido algo que ha aprovechado el oficialismo, que es agudizar esas crisis que se han dado fruto de la falta de visión política y la falta de lectura de los acontecimientos. Nosotros lo que sí hemos entendido, bueno, de que tenemos que convivir en otros espacios, nosotros estamos promoviendo un gran bloque democrático, ahora un bloque democrático que redefine las claves de la unidad, porque hoy esos partidos que tú dices, los que tienen mayor potencial, hablan de la unidad, pero la unidad en torno a sí, en torno a la suma. Sí. Eso lo puede decir el PLD que está en el poder. O sea, nadie que quiera articularse en el bloque progresista puede decirle al PLD que va a encabezar, porque el PLD es el gobierno. Claro. Ahora, el que está en la oposición tiene que, para poder encabezar y liderar un proceso que busca llegar al poder, tiene que predicar con el ejemplo. Y eso yo creo que es parte del proceso que se va a abrir ahora. Esas formas yo creo que son fundamentales para llegar al fondo. Pues tú sabes que esos egos no han dejado nunca pasar esa posibilidad. Claro, pero si tú te fijas, hay un nuevo partido, que es este partido del descontento, el partido del 66% de gente que está considerando en votar por un partido nuevo, el 58% de personas que se consideran independientes de los partidos políticos, que yo creo que eso va a comenzar a pasar factura en el 2020. Y los partidos políticos, en este caso digo la principal oposición, el PRM, sabe que aritméticamente con un bloque electoral no se saca el PLD del poder. Aquí hay que crear un gran frente electoral y ciudadano que componga a otros sectores que no son partidistas para poder enfrentar y crear un proyecto de país que vaya más allá de la superación del quítate tú para ponerme yo. ¿Dónde tú crees que está ese nicho? ¿En la juventud que está accediendo ya a la mayoría de edad y que va transitando hacia ser profesionales, ese 65% del electorado está ahí principalmente? Sí, que es joven y sobre todo que forma parte de esa generación a la que yo pertenezco, porque aquí lamentablemente la oposición política le sigue hablando al país político y no le habla al país nacional, que es el país nacional que quiere irse del país porque no encuentra oportunidades o que no cree en los políticos o que no se moviliza o que no forma parte de ningún tipo de esfuerzo colectivo. A ese país nacional
que es el que está esperando y el que está dispuesto, el que se va a la playa el día de las elecciones, es el que está dispuesto a formar parte de una acción política, pero hay que recuperar la confianza. Y yo creo que en gran medida Marcha Verde, este proceso de movilización, ha abonado ese proceso de recuperación de la confianza, que tiene que ser agudizado, profundizado y concretado por una fuerza política que surja de allí. Porque hay que decir, por ejemplo, que nosotros que somos parte de esta organización del país que queremos, nosotros primero respondemos anticipadamente a la pregunta que múltiples políticos te pueden hacer y periodistas de ¿por qué otro partido? Sí. Otro partido, ¿cómo eso no dinamita la unidad? Lo primero es que este no es otro partido, sino que esto es un partido que surge en una coyuntura histórica concreta. Es decir, esto no es un partido que surge como desmembramiento de otros partidos políticos, como pasa con todos los partidos alternativos y emergentes, que son desmembramientos de otras organizaciones políticas en donde no pudieron desarrollar sus proyectos personales o por una cuestión de principios o por una cuestión de prebenda, así como otros partidos bisagras que se han creado con el propósito de generar nichos electorales. Esto es un partido, yo no vengo de ningún partido político, yo vengo de la ciudadanía, del activismo, y yo, junto con un grupo de personas, hemos dicho, bueno, vamos a representarnos a nosotros. Es un partido que pretende representar a la ciudadanía, porque lo que ha demostrado la movilización social es que en este país no existe una organización política que defienda a la ciudadanía en ciernes que se está generando en este proceso de pedagogía popular que se está dando en las calles, y a grandes sectores que están ya desconfiadas y decepcionadas con la partidocracia tradicional. ¿Y cómo lo ven Marcha Verde ustedes? Bueno, digo, en esta posición de política, de la contienda política. Mira, yo que ocupé, sobre todo en la primera parte, de las vocerías principales. La vocería principal del movimiento, y que fui parte desde los primeros esfuerzos, desde diciembre del 2016, porque el escándalo de Odebrecht fue el 22, y en esos últimos días fue que se creó todo el espacio para la primera reunión que se realizó el 3 de enero del 2017. Tomé la decisión cuando comencé a generar una lectura sobre el asunto junto con muchos más compañeros, de por un tema ético, separar la vocería del movimiento social por lo que estábamos construyendo. Sí. Eso fue muy honesto. Claro. Porque tú pudiste haberte aprovechado solapadamente de eso. A diferencia, y tú lo verás, porque tú verás a mucha gente que hoy podrá estar en contra de eso, pero que va a ser candidato. Sí, pero eso no me cabe duda. Que va a ser candidato. Ahora, eso no me cabe duda. Nosotros contamos con muchos sectores de gente que está en la Marcha Verde, que apoya esto y que va a formar parte de esto, y hay otros sectores que no están de acuerdo, y eso es natural, Nosotros... No, pues eso dinamiza la discusión. Claro, lo que sí somos una cuestión. Nosotros somos hijos de la Marcha Verde, esto surge en el marco de la Marcha Verde. No hablamos en nombre de la Marcha Verde, pero formamos parte de todo este proceso. Y yo he sido... Sí, porque el movimiento social continúa. Claro, y a pesar de las deserciones, de los problemas internos que se han generado, nosotros siempre hemos sido un defensor de este proceso por lo que procura, independientemente de múltiples distorsiones que se dan, porque esa es la sociedad dominicana. Ahora, nosotros sí estamos claros de que los partidos políticos tradicionales, y fundamentalmente los de la oposición, que es quien tendría que ser el interlocutor y el intérprete de esto, no han tenido la capacidad de interpretar este sentimiento. Y no tienen la legitimidad ni han demostrado tener la capacidad para generar empatía con los sectores que están aquí porque no se sienten representados en esos espacios. Okay. Y esto yo creo que es la oportunidad para que se construya en la coyuntura histórica que estamos viviendo una organización que sirva de elemento fundamental para ser parte de una transición política que yo creo que ha iniciado en este país. ¿Cuáles son los pasos a seguir ya en la conformación de una entidad política formal, con todo lo que es la estructura política y todos los reglamentos? Mira, nosotros hace 2 semanas fuimos a la Junta Central Electoral y depositamos una carta dirigida al presidente de la Junta y demás miembros de la Junta Central Electoral, indicando que iniciamos nuestros procesos de constitución como partido, que es el primer requisito que se da. Nosotros ya hemos iniciado el proceso de la recolección de firmas. Hay que decir que si bien esto es una organización que tiene vocación nacional, nosotros hemos dado un primer paso táctico de constituirnos como una agrupación política para el Distrito Nacional. Es decir, nosotros vamos un movimiento local. Nosotros vamos a construir candidaturas en el plano municipal y congresional, que es también
uno de los principales elementos de diferenciación con la oposición política alternativa, porque aquí tú sabes, Rudy, que todo el mundo quiere ser presidente de la República de un día para otro. Y nosotros hemos entendido primero que ese es el Hay escalones que subir. Esa es la primera historia de éxito que nosotros tenemos que construir, es esa. Pues mira, qué buena estrategia. Claro, porque primero, nosotros cuando constituyamos esta organización, que tengamos la firma, primero va a ser la primera organización de carácter local que se habrá constituido para el Distrito Nacional. Y eso es un primer referente histórico en ese sentido. Y segundo, una candidatura y un movimiento que sale de la ciudadanía en un ámbito tan importante desde el punto de vista político como el Distrito Nacional, en cualquiera de los escenarios en el plano electoral, gana. Si gana, gana. Y si pierde, gana también. Sí, sí. Además, la proyección sale, claro, principalmente las fuentes mediáticas principales que se irradian al país, sale del distrito. Y entendiendo que las elecciones es el escenario por excelencia para servir de tarima, para poner a la vista de todo el mundo una propuesta política distinta. Nosotros sí tenemos, luego de este proceso, que vamos a iniciar ya iniciamos el proceso de recolección de firmas, trabajar también en el plano de lo que tiene que ver con la gran articulación de un bloque democrático. Un bloque democrático que no puede ser visto en la lógica como está planteado desde el PRM, por ejemplo, que es un bloque electoral en torno al sumarte tú para que yo, sin ningún tipo de acuerdo programático, te siga. No hay ideología ni objetivos, sino lo que venga. Entonces nosotros tenemos que construir un gran bloque que va más allá de la suma de siglas electorales. Hay que sumar a grandes sectores, ONG, comunitarios, sectores religiosos, etcétera, etcétera, que no inciden, no participan en boletas, pero tienen una incidencia fundamental en la construcción de un gran acuerdo político ciudadano en este país. Porque aquí lo que hay que construir, y yo creo que es el principal reto de este bloque democrático, es una propuesta que le haga entender a los grandes sectores populares, que son los sectores que todavía faltan por conquistar, que son los sectores que están bajo el control de los partidos tradicionales y fundamentalmente el oficialismo, de que votar por otra opción no es un salto al vacío, sino que hay la posibilidad de construir otro país, de construir ese país que queremos, porque al final todo el mundo tiene una idea del país que queremos. Si tuviéramos en los años 60 o 70, te ubicaría en la izquierda, no en el centro, en la izquierda. Ahora, en el movimiento social, recoge muchos aspectos ideológicos y sin ideología incluso, y conforma una nueva visión de lo que es la sociedad y el Estado. ¿Dónde se ubicarían ustedes? ¿En el centro izquierda? Bueno, yo creo que esto es un espacio de centro izquierda, es un espacio definitivamente progresista, porque está de acuerdo con, primero, el respeto de los derechos fundamentales, de la necesidad de avanzar hacia una democracia económica, una democracia que genere mayores niveles de desarrollo humano, pero una de las cuestiones fundamentales que plantea el contexto político que estamos viviendo es que desde nuestra perspectiva y del diagnóstico que tenemos en este país existe una crisis institucional. Y aquí hay que crear, por eso hablamos de un bloque democrático, en donde van a estar sectores que pueden ser de izquierda, como de centro derecha, como de centro izquierda, porque aquí de lo que se trata... Con la visión progresista social que ustedes tienen. Pero de lo que se trata es de crear, primero, unos mínimos institucionales que no existen, a partir de los cuales nosotros podamos mejorar el debate público, en donde nosotros podamos tener una mayor calidad de democracia. Porque lo cierto es, Rudy, como tú bien has dicho, aquí la oposición política y el gobierno no discuten en términos ideológicos, discuten en términos muy rudimentarios y muy arcaicos. Y muy coyunturales. Claro, tú ves que la oposición política aquí se refiere solamente a la ley de partido, la ley electoral, pero no está con el tema de las ARS, no está con el tema del derecho a la salud, no está con el tema de la educación, no es un auditor constante de las cosas que está haciendo el gobierno. Entonces, quien se ha constituido aquí en oposición del gobierno ha sido la ciudadanía por sí sola. Entonces, nosotros aspiramos a construir unos mínimos institucionales, a formar parte de un bloque democrático, articular un gran bloque democrático que genere unos mínimos institucionales a partir de lo cual aquí se independice la justicia, en donde demos un salto a la necesidad de cambiar el modelo económico, de rescatar el sistema productivo nacional, de generar mayores mecanismos de control de la ciudadanía, de los representantes, en donde existan mayores vínculos entre el representante y el representado, donde exista diálogo democrático obligado en esa cuestión para evitar todo lo que ha pasado. Si tuviéramos en los finales de los 80, principios de los 90,
yo diría que tú acabas de salir de un círculo de estudio del PLD, porque era la filosofía de ese PLD que comenzaba a surgir y a hacer vida política activa en la sociedad dominicana. Bueno, pero yo me considero una persona formada en el bochismo, o sea, en el sentido de forma autóctona, porque mi familia viene de extractos conservadores. Sin embargo, yo creo que esa es la principal deuda que existe en este país, el tema de generar un mínimo de institucionalidad que impida que los desafueros que nosotros vemos en términos de corrupción, impunidad que se han generado, en donde la corrupción y la impunidad son características fundamentales del sistema político, nosotros podamos superar esos aspectos. Al final lo que nosotros aspiramos, y yo siempre me concibo como un ente de transición, o sea, yo no voy a hacer la revolución ahora, porque yo lo que quiero es formar parte de un proceso en donde aquí la democracia funcione más allá de las elecciones cada 4 años, sino que sea un sistema recurrente en donde exista diálogo democrático, en donde real y efectivamente la desigualdad sea vista como un problema de Estado real, donde la concentración de las riquezas sea cuestión de que esté en un proceso por el cambio de un modelo económico, en fin, donde existan políticas públicas que materialicen los derechos fundamentales de la gente. Es que no se discuten esos temas. No se discute. No se discute. Hay un debate con una muy baja calidad Sí. y sobre todo también hay que tener en cuenta de que nosotros vivimos en un sistema de control político, de control de las instituciones, de control de los poderes públicos. Pues esa falta del debate provoca eso. Claro, que ha impedido que sin lugar a dudas se pueda generar un debate en torno a los problemas que le preocupan a la gente. Y el país que queremos pretende eso. Bartolomé, gracias. Para mí es un placer, te lo he dicho en otras ocasiones, conversar contigo. No, igual contigo, Rudy. Te tengo mucho aprecio y respeto. Sí, igual de mi parte. Y yo creo que son las luchas por venir. Ya nosotros estamos pasando, somos una generación que ha pasado. En manos de ustedes queda el país. Así es. Realmente, yo tengo 68 años, Sí. aunque duermo en una burbuja como Michael Jackson, pero Aunque te llame menos. te doble la edad y usted es la generación en que uno tiene que apostar, definitivamente. Claro que sí. Yo creo que sí, yo creo que de lo que se trata es, nosotros tenemos, yo sé que mi generación es una generación que está caracterizada por el descontento, por la desconfianza, pero es una generación, como le llaman los millennials, que está también caracterizada por en aquello que se involucra tenga un impacto colectivo. Y yo creo que de lo que se trata, el reto que tenemos nosotros, los jóvenes que ya hemos dado el paso de organizarnos políticamente, de crear un espacio en donde todas esas energías se puedan ser canalizadas en beneficio del país. Bartolomé Pujars, ¿cómo se llama el movimiento tuyo? El país que queremos. El país que queremos, Bartolomé Pujars. Mira qué buen nombre. El país que queremos, corto, preciso, directo, hay que aprendérselo, porque me da la impresión de que estos muchachos, me permito decirle muchachos con respeto y cariño, estos muchachos van a dar mucha agua que beber. Permítame la pausa.